Esta epidemia nos ha afectado mucho a todos, ha cambiado mucho nuestras vidas. Es muy posible que acabe dejando algunos comportamientos que ya perduren, igual que en otras epidemias en siglos anteriores. Hemos aprendido a no compartir vasos, no compartir los cubiertos, comer cada uno en su plato, taparse la boca al toser. Todo esto se ha aprendido con el tiempo y en principio ha estado casi siempre asociado a aprendizajes en procedimientos, en situaciones como las que hemos estado viviendo hasta ahora. Grandes epidemias que nos han dejado cambios de comportamiento para reducir el riesgo de transmisión. Yo estoy seguro que esta epidemia va a ser una de esas y va a producir algunos cambios. Por supuesto, se ha generado además mucho miedo, se ha generado una situación que en algunos grupos en concreto además han tenido un impacto muy grande y por lo tanto todas estas poblaciones tienen que aprender a vivir de nuevo en esta sociedad, a vivir de nuevo con un riesgo en eso que llamamos nueva normalidad, que no va a ser lo mismo que antes. Por la madrugada, los vampiros deambulaban por la calle, al acecho de víctimas a las que poderles hincar sus colmillos hambrientos. Por alguna razón, aquellos vampiros no bebían sangre, pero sí comían carne, y al parecer no solo humana. Tras mirar por la ventana y ver que algunos estaban merodeando la puerta de nuestro edificio en busca de víctimas, saqué los únicos filetes que quedaban en el frigorífico, los eché a la sartén y le dije a Laura que iba a dejar entrar algunos, para que se los comiera y así nos dejara continuar con nuestras vidas tranquilas. Una Laura borrosa y lejana me gritaba histérica que mi idea acabaría por matarnos a todos, que acabaríamos muertos en cuanto les volviera a entrar hambre y que la única opción que nos quedaba era salir a la calle juntos y enfrentarnos a ellos sin miedo. Lo de sin miedo lo veía complicado, pero al final de algún modo irracional me decidí a coger un cuchillo, no sé si de plata o de acero inoxidable, y abrir la puerta de la calle, temblando, pero dispuesto a clavárselo al primero que me saliera al paso. Justo en ese momento, a las 7 de la mañana, Laura abrió la puerta de la habitación con cara de pocos amigos y yo di un salto del colchón tirado en el pasillo en el que dormía con Jan, quien unas horas antes se había despertado asustado y pidiéndome que me fuese a dormir con él. Laura me pasó a Leo sin hablar y se volvió a la cama. No habría dormido más de 3 horas y yo no más de 5. Me estaba muriendo de sueño, pero un sol espléndido entraba por la ventana y aquello me hizo sentir un inmenso alivio. Todo el mundo sabe que el sol y los vampiros son incompatibles. No estoy enfadado. I com ho faries, enfadat? Què vol dir enfadat? Es que claro, él quiere tener, tú quieres que solo con pintarte unas cejas parezcas que estás súper enfadado y eso es imposible. Con las cejas parece que estás un poco más enfadado. Mira los dibujos, mira los niños, mira la foto de los niños que hemos visto antes. No parecen que están enfadados tampoco. Es un disfraz, no es magia, es face paint. Face painting. Mira, aquestes celles, que és el que estàvem fent, són iguals de les celles que t'ha fet el papa, igual. Y el niño de la cara amarilla allí, a la derecha, arriba a la derecha. No. El Leo està al·lucinant. Yo quiero enfadado, no así. O sea, ¿no te gusta lo que te he hecho? No. A veure, mira. No más nada. ¿No? ¿Le borramos si quieres todo? Quiero así. Les celles ¿Qué enfadades. quieres que así? Pero casi no son realistas. Mira cómo son aquellas, te las he hecho más o menos igual. Así. És que estic pensant com arreglar-ho, però... Que las quieres rectas, clar, así. S'ha d'esborrar. Recta, se la tenemos que borrar y claro, ahora si borro se va a borrar lo demás. Quedarà així... No me gusta. Ja, para de dir això, Vale? Tu li
dir que el papa abans de dibuixar el que volies? Nos hemos mirado algo que parecía ahí lo que había en el ordenador y es parecido a lo que yo te he hecho, Jan. Mira, la chica que está súper bien hecha, que es ninja azul y negra, las cejas son así. Y las suyas son mejor dibujadas, están mejor dibujadas porque los pinceles también son más finitos. ¿Has visto la chica de azul y negro que yo te digo? Que es la que está mejor disfrazada de todas. ¿Cómo son las cejas? ¿Son así? Pero a mí me gusta más así. Así. Rectas, así para abajo. Però a veure, és que una cosa, ara això ja no es pot esborrar, ¿vale? Ahora, venga, quítala. Qué poco cuidadosa, ¿eh? Ay, ostras, Iván, está aquí la cámara enfrente y tú como si fuera un... Ai, mira, tio, marxa a donar una volta. O sea, ni un pelo. A veure, vine aquí. Pero tú has dicho de pintarme verde por aquí. No me has pintado verde. Ara ho acabo jo. No. ¿No quieres que te pinte verde? Pues me acabas de decir que quieres que te pinte verde. M'aniria molt bé, ja quan si vols fer un regal de Nadal o... Què dic? Oh. Hi, everybody! Oh no, ho odio. Va, a veure... ¿Cómo quieres que salga de aquí de frente? Sí. Le hago una... un poco más para atrás. Vale. Yo creo que ya estoy preparado. Ja? ¿Preparada? ¿Ya puedes parar de hacer ruido? Que mamá va a cantar una canción. Va, vinga. 1, 2... Grabando. Sí? Hello, everybody! Hi! How is everybody doing? Look, guys, this is baby Leo, and I just wanted to tell you that we are doing... No! Para, corta! Que no sé què dic, corta! Què dic? No lo sé, son para tus niños. Ah. Ya se está This bebiendo. is baby Leo, and I wanted to show you how big he is now. Vale, ya. ¿Sí? Graba. ¿De ti? 3, 2, 1. Venga. ¿Ya? Acción. Hi! Hello, everybody! How is everybody doing? Well, this guys is baby Leo, and I wanted to show you how big he is now already. Do you remember when he was in my tummy? And now he's growing and growing and growing as well, the same as you. I know that you've been doing very well, that you've been staying at home safe, and I know that this is a little bit hard for you. This is Jan. I know some of you know Jan already. And ooh, okay. And I wanted to sing a song with you and see if you remember this song that I really like singing with you. Are we ready? There was a crocodile, an orangutan, an eagle fly, and a big red fish, a bunny, a beaver, a crazy elephant! Yay! Parents and carers, honestly, I understand you and you're doing so well too. All my support, all my hugs and kisses. Mwah! Missing you lots. That's it. Cut. Oh, vaya vídeo. Pero ¿cuál es el final de la película? Ay, de la película, del cuento. ¿Cómo acaba? El último capítulo.
que es en un banquete. El siguiente, el último. Mm. Cuando el zorro y todos se están pegando un banquete, hay un capítulo después. Empieza a llover. ¿Y qué pasa? Que s'inunda el forat. ¿Eh? S'inunda el forat. Què passa? Què passa, Jan? No sé. No me acuerdo. Ah. ¿Qué hacen los señores? El Bean, el Buns y el Boggies. Que són els grangers, aquests? I què fan? Se quedan esperando alrededor del agujero a que salgan, empieza a llover y ellos, ostras, es que ya tendrían que salir ya no pueden aguantar un día más, tienen que estar a punto de salir y se acaba ahí. Es muy bueno al final. Y se quedan esperando diciendo, no, estos salen seguro, ellos con la escopeta ahí, empieza a llover y ya es como una escena súper deprimente y los otros están ahí pegándose el festín. Ah, vale. Pero no se está muriendo. Claro que él se quedó como, uy, ¿este es el final? ¿Acaba así? Es muy bueno. Y el Mr. Fox llega a la conclusión de que, claro, que ellos al fin y al cabo son animales que viven bajo de tierra y que son excavadores. Y que el único motivo por el que salen afuera es para conseguir comida, pero si ahora han descubierto una forma de conseguir comida por debajo, pues ya está, no tienen que salir más. Y se idean hacerse sus calles y su vida por debajo de tierra. ¿Estás flipando? ¿No hay mapa? Has vist que ha parat a plorar? El 5 de abril, por aquellos días en los que ingenuamente pensábamos que todo esto terminaría una buena mañana de sol y de fina brisa, en la que podríamos salir corriendo a la calle, riéndonos a carcajadas y abrazándonos en multitud, les pregunté a Laura y a Jan qué sería lo primero que harían en el primer día del regreso a la normalidad. Hoy, casi a las puertas de junio, no es esa la pregunta que me inquieta y me roba ratos de sueño. Tampoco me interesa preguntarme cuándo acabará todo esto definitivamente, ya que soy consciente de que no habrá un final único, sino incontables finales que se irán extendiendo sobre el planeta como una red luminosa. El final, como sucede con casi todo lo que existe en el universo, siempre llega. Por eso no me preocupa. Lo que sí me inquieta, lo que sí me roba ratos de sueño y me ocupa la mente mientras miro por la ventana o a través de la lente, es de qué nos habrá servido esta experiencia. ¿Qué hemos aprendido de ella? ¿Nos ha servido para ser mejores? ¿Para dar un paso más hacia ese lugar desconocido al que nos dirigimos a tientas, como dicen algunos? ¿O seguiremos siendo exactamente igual que éramos antes? ¿O peor, como dicen otros? Y es esta una pregunta que me hago no tanto pensando en ese colectivo humano de miles de millones de personas al que inevitablemente pertenezco, por más que en algunas ocasiones me avergüence de ello. Es una pregunta que sobre todo me hago a mí mismo, a ese individuo que tan bien conozco y desconozco al mismo tiempo y del que de vez en cuando también me avergüenzo un poco. ¿Para qué me habrá servido todo esto? ¿Seré capaz de utilizar esta lección sin precedentes para evolucionar hacia esa suerte de ser al que de alguna manera siempre he aspirado a alcanzar? ¿O seguiré siendo exactamente el mismo de antes? Son esas las preguntas que me inquietan y que me roban ratos de sueño. Primera vegada celebració d'aquestes rares, perquè no sabem si celebrar avui, si demà, divendres hi havia gent que ja estava felicitant en Leo, bueno. Total, que al final estem fent un pastís per avui. Lo podría bufar yo, mami. I cantem. Moltes felicitats,
quedé horrorizado.